Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a este nuevo seminario web en el que en esta ocasión vamos a hablar de las 19 competencias del líder extraordinario. Y en esta ocasión tenemos con nosotros para hablarnos de este apasionante tema a Beatriz Martín Mayor, consultora y directora de cuentas del Grupo PIA. Buenas tardes, Beatriz, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes a todos. Tenemos también con nosotros a Raquel García del Cid, consultora y directora del Grupo PIA. Buenas tardes, Raquel. Hola, muy buenas tardes, Enrique, y muy buenas tardes a todos. Bueno, pues así, si os parece, lo que voy a hacer es daros el control de la sesión para que vosotras podáis explicarnos de qué va esto de las 19 competencias del líder extraordinario y mientras yo quedo aquí para asistiros en todo lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues adelante. Muy bien, pues muchas gracias, Enrique. Como muchos de vosotros sabéis, en las últimas semanas estamos realizando una serie de webinars para acompañaros y para seguir apostando por el desarrollo de las personas, que es un valor fundamental en Grupo PIA. Hoy le toca el turno al liderazgo y al modelo líder extraordinario de Zenger-Follman. Grupo PIA se convirtió en socio de Zenger-Follman en el año 2005 y desde ese momento hemos implantado el modelo de líder extraordinario y acompañado a miles de líderes, no solo en España, sino también a nivel internacional. Para aquellas personas que no conocéis a Grupo PIA y a Zenger-Follman, vais a descubrir la investigación más profunda que se ha hecho hasta el momento sobre liderazgo y en la que se basa el modelo de líder extraordinario. Y para aquellas personas que ya lo conocéis, no desconectéis porque hay novedades. Aunque la investigación se actualiza año tras año desde que se realizara la investigación original, se acaba de publicar una nueva actualización con nuevas competencias, por lo que en este webinar también vamos a dar respuesta a algunas preguntas que nos hacéis, algunos de los clientes con los que trabajamos de, oye, ¿sigue vigente el modelo? Han aparecido nuevas competencias críticas en los líderes a medida que ha ido pasando el tiempo. Así que esos son un poco los objetivos del webinar de hoy. Y lo vamos a materializar en estos tres grandes bloques. En un primer lugar hablaremos de la investigación de Zenger y Follman, para daros un poco de contexto. No nos vamos a extender mucho, ya que contamos con otros webinars donde detallamos mucho más el modelo y, por supuesto, estamos a vuestra disposición para contactar después si queréis ampliar algún dato. Un segundo bloque de contenido que tiene que ver con las nuevas competencias diferenciadoras que han aparecido según pues ha ido evolucionando las exigencias y los nuevos escenarios en los que trabajamos las empresas actualmente. Y por último, un último apartado con algunas de las estrategias e ideas para impulsar el desarrollo de los líderes que ponemos en práctica con algunos de sus clientes y que sin duda son casos de éxito. Así que empezamos primero hablando un poco de la investigación de Zenger-Follman y hablando un poco de la historia de esta investigación. El modelo extraordinario líder o líder extraordinario se basa en una investigación llevada a cabo por Zenger y Follman entre el 2001 y 2004. Y en ese momento se analizaron a más de 25.000 directivos de más de 1.300 empresas a través de evaluaciones 360 y analizando 180 comportamientos. Que sepáis que cada año se incorporan nuevos datos, por lo que hoy en día tenemos datos de más de 120.000 directivos y más de 3.500 empresas. Este volumen de datos dota de gran solidez al modelo y es por esto que nos habréis escuchado en muchas ocasiones y aseguramos que es la investigación más amplia y profunda que se ha realizado hasta la fecha sobre liderazgo. Y este es un elemento diferencial de este modelo frente a otros modelos que podáis conocer. Zenger y Follman tenían el cometido con esta investigación de determinar si había una relación entre la efectividad del liderazgo y los resultados empresariales, en términos de rendimiento en los beneficios, de compromiso de los trabajadores, de rotación, satisfacción cliente, crecimiento en ventas y otros indicadores de gestión. Y efectivamente, a través de esta investigación, probaron por primera vez
la existencia de una correlación entre los niveles de liderazgo y los resultados empresariales. Y de esta manera, basándose en datos, encontraron una serie de hallazgos. El primero de los hallazgos, hoy os contaremos algunos de ellos, el primero de los hallazgos es que los grandes líderes hacen una gran diferencia. Cabía esperar que las diferencias entre los malos líderes y los líderes extraordinarios fueran importantes, ¿no? Pero descubrieron que los grandes líderes hacen una gran diferencia respecto a los líderes medios. Y en este punto hacemos una aclaración. El título de líder extraordinario no es un título al azar o aleatorio, sino que cuando hablamos del líder extraordinario son aquellos que se encuentran en el percentil 90, es decir, el 10% de los mejores líderes a nivel internacional. Volvamos al hallazgo del que estábamos hablando. Los grandes líderes hacen una gran diferencia. En esta gráfica que tenéis en pantalla se pone en relación la efectividad del liderazgo, lo veis en el eje horizontal, abajo podéis ver a los líderes repartidos en los distintos percentiles y en la vertical el porcentaje de compromiso de los empleados. Y se puede ver claramente esa correlación y cómo los líderes pobres crean insatisfacción en los colaboradores, mientras que los buenos líderes tienen un impacto adecuado y los grandes líderes hacen una gran diferencia. Ahora pensad el impacto que tiene tener personas realmente comprometidas, ¿no? Y qué impacto tiene en los resultados de la organización, en los niveles de rotación, en ventas, etcétera, etcétera. Por supuesto, contamos con muchos más datos, ¿no? Como os decía, que prueban esta correlación entre efectividad de liderazgo y resultados, pero no os queríamos tampoco abrumar con un montón de gráficas, ¿no? Esta es un ejemplo de ellos. Entonces, basándonos en la investigación, estamos completamente convencidos que hay que apostar por desarrollar líderes extraordinarios, ¿no? En muchas organizaciones se ponen los esfuerzos en la parte baja de esta gráfica, ¿no? En cómo solventar las debilidades, cómo ayudar a los peores líderes, y se ponen pocos esfuerzos en la otra parte, ¿no? Y nosotros, pues eso, estamos convencidos de que hay que apostar por desarrollar a líderes extraordinarios. Y claro, eso implica una pregunta que te hago, que te lanzo, Bea. ¿Podemos tener muchos líderes extraordinarios en nuestra organización? Sin duda. Además, esta pregunta nos la hacen muchos clientes y dicen, oye, mi organización puede tener muchos de estos grandes líderes, muchos líderes extraordinarios, porque es cierto que por definición solo el 10% de los mejores está en esta categoría a nivel mundial y es normal que a nivel empresa también se mantenga ese porcentaje. Pero gracias a las investigaciones y, como apuntaba Raquel, a toda la gran base de datos que contamos a día de hoy y que tiene Singer-Forman, bueno, pues podemos evidenciar con datos objetivos esta afirmación, y es que sí, una organización puede tener muchos grandes líderes o muchos líderes extraordinarios. Fijaos, os ponemos en pantalla un caso real de una empresa que Singer, bueno, detallan este caso en el último libro que han publicado y que, aunque mantienen el anonimato de dicha empresa, sí que nos comparten los porcentajes de la evolución a lo largo de los últimos años. Fijaos el porcentaje de líderes que existe en esta empresa en el año 2004, que fue el año en el que realizaron la primera evaluación 360 grados a todos los líderes de esta compañía. Y en ese momento había un 9,6% de líderes extraordinarios, lo cual, bueno, pues es un dato que puede ser más o menos habitual encontrar en la mayoría de las empresas. Años después, en 2009, repitieron el mismo 360 y el dato fue prácticamente el mismo, muy similar, un 9,8%. Y a partir del año 2011 empezaron a desplegar el modelo de líder extraordinario cada vez a más capas directivas y a más líderes a través de formaciones y de seguimiento con coaching, y repitieron el análisis 360 cada 2-3 años. Podéis ver en pantalla en el año 2017-2018, la última de las gráficas, cómo fue aumentando paulatinamente hasta llegar a un 21,1% de líderes extraordinarios. Es un dato tremendo. Esto quiere decir que 1 de cada 5 líderes en esta empresa tiene unas valoraciones altísimas y está considerado como un líder extraordinario.
Imaginaos el impacto que esto tiene en todos los resultados empresariales, en los principales KPIs, en el compromiso de los trabajadores que nos comentabas antes, Raquel. Es impresionante y la verdad es que es muy interesante ver el efecto tan potente que tiene el desarrollo directivo en empresas, y haciendo business case con nuestros principales clientes, con los que ya llevamos años trabajando, podemos otorgarle este tipo de información y yo creo que es realmente valioso para los departamentos de recursos humanos. Por otro lado, para compartir otro de los hallazgos con vosotros, nos remitimos al origen de esta investigación, y es que algunas competencias diferencian a los líderes extraordinarios de los que no lo son. Esto fue un poco la base. En la investigación inicial se analizaron 180 comportamientos y vieron las diferencias entre los peores líderes y los mejores líderes, y realmente analizaron cuáles de esos comportamientos tenían ciertas diferencias y cuáles no. Por ejemplo, ser puntuales en las reuniones, como veis en pantalla, pues no había grandes diferencias entre los mejores y los peores. De hecho, los mejores líderes estaban ligeramente inferiores en puntuación en cuanto a puntualidad, y sin embargo había otros comportamientos, como por ejemplo, hace todo lo posible por conseguir resultados, que tenían una enorme diferencia y por tanto un enorme impacto en la organización. Por tanto, pues por daros unos datos adicionales, a día de hoy, en los últimos 10 años, en la base de datos de Singer ya hay más de 1.500.000 evaluaciones, que esto quiere decir que al final se han evaluado a más de 120.000 líderes, se han analizado esos comportamientos y como conclusión se han definido cuáles son esos comportamientos y esas competencias diferenciadoras que marcan la diferencia y que definen realmente lo que es un líder extraordinario del que no lo es. Por tanto, os vamos a compartir en pantalla cuáles son esas competencias diferenciadoras. Aquí veis las 16 competencias en las que está basada el modelo líder extraordinario y que quizás algunas de las personas que estáis conectadas incluso ya conocéis o habéis participado en estos programas. Para el que no lo conozca y sea la primera vez que ve este modelo, simplemente comentaros que son 16 competencias y que a su vez están agrupadas en 5 bloques o 5 postes de la carpa, como nosotros siempre lo solemos llamar, ya que hacemos una similitud entre una gran carpa y la efectividad de liderazgo, imaginando una carpa con 5 postes. Estos 5 postes serían orientación a resultados, capacidades personales, carácter, habilidades interpersonales y liderando el cambio. Y si entendemos el volumen de la carpa como la efectividad de liderazgo, a mayor altura de los postes, mayor será. Por tanto, siempre recomendamos trabajar en estos postes y dentro de cada poste centrarnos en alguna de las competencias, normalmente en aquellas que realmente supongan una fortaleza y que podamos llevar a ese percentil 90 que supondrá ser líderes extraordinarios. En el poste central, como veis, está el carácter, que está compuesto solo por una competencia, pero muy importante, que es muestra alta integridad y honestidad. Y hay otros postes de la carpa, por ejemplo, habilidades interpersonales, que se compone de más competencias. Comunicación, inspira y motiva, construye relaciones, desarrolla a otros, colabora y trabaja en equipo. Y el resto de las competencias, son las que veis en pantalla. Dentro de orientación de resultados encontramos 3. La propia orientación a resultados, establece metas realizables y retadoras, toma la iniciativa. En capacidades personales, perspicacia o experto técnico y profesional, análisis y resolución de problemas, innovación y practicar autodesarrollo. Y en el último poste, los otros dos ya los he nombrado, en el último, que es liderando el cambio, encontramos desarrolla visión y perspectiva estratégica, impulsa, promueve y apoya el cambio y conecta al grupo con el mundo exterior. Como comentábamos, estas 16 son las competencias que encontraron Singer y Folman al inicio de su investigación y que año a año, tras esa actualización de datos, se han ido manteniendo. Ahora bien, ahora que han hecho el análisis global de todas las evaluaciones que cuentan a día de hoy, han visto que realmente hay alguna competencia que ha sido susceptible de cambio e incluso hay alguna adicional. Y os queríamos lanzar una pregunta. Enric, si me ayudas a lanzarla a nuestros oyentes. Claro, por supuesto. Pues la pregunta es esa que veis aquí, ¿no? ¿Qué nuevas competencias de las siguientes creéis que han aparecido? Y para que podáis votar, os mostramos una pantalla de color azul, que los que ya nos habéis acompañado en ocasiones anteriores, pues ya conocéis. Y aquí podéis seleccionar entre toma decisiones, valora la diversidad, agilidad de aprendizaje o bien ninguna de estas.
Por lo tanto, bueno, veo que ya estáis votando, o sea que no hay ningún problema, es muy fácil, ¿verdad? Y por lo tanto esperamos unos segunditos. Yo no os voy a preguntar a vosotras chicas cuál es, porque estoy seguro que me lo vais a contar ahora. En unos Entonces, segundos no os lo haré- contamos. Exacto, ¿verdad? Entonces esperamos unos segundos más. Vale, perfecto. Sí os podía haber preguntado si apostabais por alguna, de cuál serían las mayores votaciones. Pero bueno, os lo voy a decir yo. Os voy a decir que la mayor votación ha sido con un 56% valorar la diversidad y un 32% agilidad de aprendizaje. Y de ahí ya nos vamos muy para abajo. Un 12% en toma de tesis y un 0% en ninguna. Bueno, eso está muy No bien. sé Al cómo lo final veis. todos os habéis mojado por alguna de las 3 competencias. No sé, Raquel, ¿qué opinas sobre las respuestas? Bien, bien. Se lo hemos puesto un poco fácil, ¿no? Bea. Sí. Bueno, queríamos simplemente conocer vuestra visión al respecto porque está claro que estamos ante nuevos escenarios, escuchamos constantemente el entorno VUCA desde hace ya años y no hay mejor escenario que el que estamos viviendo actualmente para ver que efectivamente estamos en un entorno muy cambiante, muy volátil y que por tanto hay nuevas competencias que están cobrando cada vez más relevancia y van a ser sin duda significativas en torno al liderazgo y que, bueno, pues desde nuestro modelo de líder extraordinario proponemos empezar a trabajar. En pantalla tenéis el nuevo modelo. El nuevo modelo consta de 19 competencias, como os podéis imaginar, ya que este webinar se llama así, se titula así. Estas 19 competencias siguen siendo agrupadas en 5 postes, que mantenemos los 5 postes de la carpa, pero os vamos a contar algunas de las actualizaciones o novedades que tienen. Como veis en pantalla, en gris se mantiene el nombre de las competencias que no han cambiado y luego tenemos en amarillo 2 competencias que han modificado su nombre porque tienen matices adicionales o incluyen algunos aspectos adicionales a las anteriores, que ahora pasamos a comentar. Y luego en el poste de habilidades interpersonales veis que hay 3 nuevas competencias en un color verde, que son las que, bueno, pues cada vez los investigadores han visto y han analizado y por tanto concluido que están tomando cada vez más relevancia y que a día de hoy diferencian a un líder extraordinario de un líder que no lo es. Y está tanto la toma de decisiones como asume riesgos y valora la diversidad. En cuanto a agilidad de aprendizaje, que es la primera que podéis ver en el segundo bloque, en el bloque de habilidades personales, esa competencia que comentaba que ha sido susceptible de algún cambio, antes la denominábamos practica el autodesarrollo. ¿Por qué ahora agilidad de aprendizaje o learning agility? Bueno, porque precisamente este matiz ahora y hoy en día es más importante que nunca y es que no solo esté preocupado por pedir y dar feedback y, bueno, pues hacer algún cambio en torno a ese feedback, sino que además algunos de los comportamientos que van a describir a estos líderes es que van a buscar constantemente oportunidades de desarrollo y que van a hacer esfuerzos reales para cambiar y para mejorar constantemente. Y además van a estar al tanto de cuáles son las tendencias, cuáles son las competencias clave para su puesto de trabajo en la actualidad y en el futuro, y van a estudiarlas en profundidad y con amplitud, con ese espíritu inquieto por aprender, por no parar de aprender. Por tanto, esa es una de las nuevas competencias que encontraréis en el modelo. Muy interesante. Además, de hecho, si alguno de vosotros habéis participado recientemente en alguna ponencia o seminario sobre tendencias de recursos humanos o en temas de desarrollo y formación, es una de las competencias que más se repite, ¿no? Estamos constantemente en un momento de cambio, de transformación, y la capacidad de estar en constante aprendizaje y aprender de forma ágil toma muchísima relevancia. La siguiente de las competencias dentro de del poste de habilidades interpersonales, las 2 primeras, toma de decisiones y asume riesgo, obviamente tienen todo el sentido en este contexto de cambio y transformación constante que comentaba
comentaba Bea. La toma de decisiones, ¿cómo describimos o cómo se describe la competencia de toma de decisiones? Pues gira en torno a comportamientos como tomar decisiones efectivas a pesar de los plazos y la presión, tomar decisiones y avanzar incesantemente frente a los constantes cambios, o basar las decisiones en función de qué es lo mejor para la empresa y no el beneficio personal, es decir, pensar en el beneficio común y no individual. Y en cuanto a la competencia de asumir riesgos, está relacionado con comportamientos como actuar con rapidez en las oportunidades de bajo riesgo, pero que sin embargo tienen un alto potencial para la organización, sopesar los riesgos y las recompensas para maximizar los beneficios al mismo tiempo que se protege la organización, no temer correr riesgos necesarios para alcanzar las metas y los objetivos, o mostrar confianza a la hora de tomar riesgos bien fundados cuando esto sea conveniente. En cuanto a valorar la diversidad, bueno, yo creo que trabajamos en un entorno más diverso que nunca, ¿no? Cuando hablamos de diversidad no solo nos referimos a diversidad de origen, sino de género, generacional, de capacidades. Por lo tanto, de hecho, muchos de vosotros habéis votado como valorar la diversidad como la competencia que estaba incluida en este modelo. ¿Qué comportamientos están relacionados con valorar la diversidad? Pues fomentar un debate abierto sobre los problemas y discrepancias, crear un clima inclusivo de confianza para aquellos que piensan de modo diferente y poseen diferentes bagajes y diferentes experiencias, sacar provecho de las distintas visiones y capacidades de los demás para alcanzar los objetivos, valorar y respetar a los demás en términos de diversidad, de edad, género, raza, etcétera, que tiene que ver con lo que comentábamos antes de ese concepto tan amplio de diversidad, o incluso pues no tolerar prácticas o comportamientos relacionados con el racismo, el sexismo o cualquier otro comportamiento que sea discriminatorio. Y por último, la segunda competencia que cambia de significado o se amplía, mejor dicho, es orientado al cliente y al mundo exterior. Antes la conocíamos como conecta al grupo con el mundo exterior y ahora incluimos ese matiz de clientes que es tan importante de poner al cliente en el centro, además de a los empleados, ¿no? Algunos comportamientos que pueden describir lo que realizan estos líderes es bueno, pues cómo ofrecer productos o servicios que satisfagan y que además superen las expectativas de los clientes, cómo utilizar conocimientos y feedback desde una perspectiva externa para mejorar constantemente los productos y servicios que ofrezca su empresa, o observar el trabajo y todo el input que se realice con ojos de cliente externo para así mejorar y ofrecer o garantizar la mejor calidad posible. Por tanto, bueno, esta sería la imagen global que os queríamos ofrecer sobre cuál es el nuevo modelo de Zynga con estas 19 competencias de líder extraordinario. Y para terminar este módulo, como decía Bea, son las 19 competencias diferenciadoras que os permitirán convertiros en líderes extraordinarios, pero terminamos esta parte con otro de los hallazgos y además una buena noticia, y es que no tenemos que ser perfectos para ser líderes extraordinarios. Una vez más los datos nos dicen que entre 3 y 5 competencias son las competencias que necesitamos desarrollar para ser extraordinarios. Entonces, sin duda, es una muy buena noticia, ¿no? No tenemos que ser perfectos ni agobiarnos. Para terminar, en esta última parte queremos compartir algunas de las estrategias para impulsar el desarrollo de los líderes en vuestras organizaciones y que suponen casos de éxito en muchos de nuestros clientes. ¿Cuáles son algunas de estas iniciativas? Así es, Raquel. Os vamos a ampliar detalladamente 3 grandes bloques. En primer lugar, una iniciativa que supone ampliar la escala y el alcance de todas las iniciativas o programas de formación y desarrollo. En segundo lugar, garantizar el apoyo y la participación de los ejecutivos o de la capa directiva al más alto nivel. Y por último, seleccionar potentes intervenciones de aprendizaje que cambien los comportamientos. Si queréis, vamos rápidamente al primero de ellos, ampliar la escala y el alcance. Fijaos, hay una frase que dice Jack Singer, que es que el problema no es que no haya buenos líderes en las organizaciones, el problema es que hay muy pocos que sean realmente extraordinarios. Y sin embargo, las organizaciones necesitan líderes extraordinarios.
¿Qué es lo más común que nos solemos encontrar? Pues con empresas que tienen a muy pocos en la parte superior y que son esas personas las que suelen recibir programas de alto impacto, o si tienen algún programa adicional de desarrollo suelen ir enfocados a altos potenciales, que como sabéis pues se dirigen a un porcentaje bastante reducido del conjunto de los empleados. Por tanto, bueno, pues hay dos posibles escenarios que os ponemos en pantalla. Imaginad que tenemos una organización con unos 700 líderes y en esta organización hay 20 programas diferentes de liderazgo, cada uno con unos 25 participantes y que en total supone 500 días de desarrollo. Estos 25 participantes, como os haréis una idea, suelen repetir muchos programas e incluso algunos se les solapan en un mismo año, ¿no? Y por otro lado, una organización que tiene un altísimo programa de desarrollo de alto impacto, de alta calidad y que está enfocado a 500 gerentes y supone en cuanto a días y duración lo mismo, 500 días de desarrollo. ¿Cuál tendrá mayor impacto en el conjunto de la empresa y por qué? Bueno, es una pregunta que os queremos lanzar para que cada uno piense en función de la situación de su empresa y de los objetivos, pero sí que os queríamos, bueno, pues decir la idea de que al final, si yo no me convierto en un líder eficaz para mi organización, estoy impactando en toda la empresa. Y hay veces que es mucho mejor alcanzar o tener un alcance mayor y ampliar esa escala que quedarnos en unos pocos y reducir, por tanto, el impacto. Peter Drucker comentaba la importancia de la masa crítica. Decía, es necesario llegar a un mínimo de 1/3 de todos los gerentes e idealmente a más de 2/3. Además, con las investigaciones y todos los datos que tenemos, bueno, pues hay unos datos que reflejan en cuanto a edad o en cuanto a años, cuánto tiempo pasa desde que una persona bueno, pues adquiere el rol de supervisor o gerente o líder de un equipo hasta que percibe un programa de desarrollo. Y fijaos, la edad media a la que una persona asciende a supervisor suelen ser 27 años. La edad promedio de los participantes que asisten a programas de desarrollo de liderazgo suele ser de unos 40 años. Por tanto, pasan 13 años en la misma categoría sin haber recibido un programa formal de desarrollo o haber tenido unas pautas muy básicas. Por tanto, bueno, nosotros creemos que hay una gran oportunidad, que existe una gran oportunidad en estos supervisores o managers más jóvenes para que las empresas se genere una cultura de liderazgo en todas las capas y se fomente el desarrollo desde el inicio de la carrera profesional. De esta manera vamos a garantizar que el alcance sea mucho mayor y que se convierta mucho más fácilmente en una cultura de desarrollo a futuro. La segunda de las ideas tiene que ver con el apoyo y la participación de los altos directivos en los programas de desarrollo. Como vemos en esta gráfica, refleja el porcentaje de líderes que sienten que han mejorado dependiendo del soporte y apoyo de sus propios jefes. Como veis, aparece dividido en 3 grandes grupos, aquellos que no han recibido apoyo de su manager hasta los que han tenido un alto apoyo por parte de su jefe. Y es algo que los líderes nos repiten una y otra vez cuando implantamos el programa de líder extraordinario o en las sesiones de coaching, es algo que los líderes nos repiten una y otra vez, ¿no? Les gustaría que sus jefes se hubieran implicado muchísimo más en el desarrollo. ¿Cómo podemos hacer que cómo podemos fomentar la participación de los altos ejecutivos o de las capas que tenemos por encima de los distintos líderes? Bueno, en algunos casos estas personas actúan solo como sponsor, ¿no? Que podría ser un nivel inicial en este apoyo. En otras ocasiones dan ese apoyo facilitando oportunidades y recursos de desarrollo, ¿no? Pues, por ejemplo, ofreciendo participar en otro tipo de proyectos, al tener una visión mucho más global y mucho más de conjunto, pues a lo mejor pueden ofrecer o poner a nuestro servicio ideas de desarrollo y proyectos que nosotros no tenemos en nuestro radar, ¿no? En otras organizaciones estas personas se involucran como mentores y como entrenadores, trabajando directamente en el desarrollo de
de sus propios equipos. Y en cualquier de estos casos lo que están haciendo es están funcionando como ejemplo para los líderes que tienen por debajo, ¿no? Y todos sabemos que las personas nos fijamos muchísimo más en lo que hacen las otras personas que en lo que dicen. Así que funcionan a través del ejemplo. Así que la última de las formas como pueden apoyar a sus equipos es participando ellos mismos en programas de desarrollo, porque la eficacia del liderazgo es contagiosa. En esta otra gráfica podemos ver cómo invertir tiempo de en nuestro desarrollo impacta también en el desarrollo de nuestros equipos, y vemos cómo los líderes de mayor rendimiento son también aquellos líderes que tienen los equipos directos con mayor rendimiento. Es decir, no es una casualidad, ¿no? Los gerentes con un mayor rendimiento son los que tienen los equipos también con mayor rendimiento. Las personas queremos y pedimos que nuestros responsables inviertan en su propio desarrollo también, porque si no, esto puede suponer un techo para nuestro propio desarrollo. Y la última de las ideas que os queremos proponer, hemos hablado de aumentar la amplitud y que los programas de desarrollo lleguen a cuanto más líderes mejor. Hemos hablado de la potencia que tiene implicar a los altos directivos o a nuestros propios responsables en nuestro desarrollo. Y la última de las ideas tiene que ver con seleccionar herramientas de aprendizaje que realmente impacten en los comportamientos de los líderes, y ahí las recogemos y las listamos. La evaluación 360 nos parece una herramienta fundamental porque es la foto que nos da nuestra posición, cuáles son nuestras fortalezas y también cuáles son nuestras debilidades. Los planes de desarrollo individual, porque consideramos que hay que hacer que cada persona sea responsable y protagonista de su propio desarrollo. Antes hablábamos de que entre 3 y 5 competencias son las que tenemos que poner en percentil 90 para ser un líder extraordinario, y en cada uno de nosotros son competencias diferentes, por lo tanto es importante que cada uno pensemos en nuestro propio desarrollo de manera individual. El coaching es una de las herramientas más utilizadas actualmente y potentes para hacer el seguimiento y que realmente haya grandes y significativos cambios en el desarrollo de las personas. Por supuesto, los programas de desarrollo de habilidades, pero también todas aquellas actividades que se integran en el día a día, lo que llamamos actividades on the job, que consideramos que es la mejor forma de desarrollar los comportamientos del liderazgo. La implicación de altos ejecutivos y de las capas superiores en liderazgo, que es la idea anterior que estábamos comentando. Desarrollar de forma temprana las carreras de las personas o hacer una implementación lo más generalizada posible, que son las ideas que nos compartía Bea hace un momento, y bueno, pues hacer responsables a los participantes de su propio cambio. En resumen, cuantos más líderes trabajen en su propio desarrollo, cuanto más involucremos a los distintos niveles dentro de la organización y cuantas más intervenciones y herramientas utilicemos, pues muchísimo mayor será el impacto que tengamos en nuestras organizaciones. Y después de esto, y por nuestra parte no tenemos nada más que añadir, sí abrimos el espacio para que los oyentes realicen sus preguntas si tienen alguna consulta o alguna duda. Genial, pues muchas gracias Raquel. Exacto, yo pienso que este es el momento en que cualquiera de los asistentes que están con nosotros nos puedan preguntar aquellas dudas, aquellas cosas que no han entendido, o simplemente nos puedan aportar pues su opinión, ¿no? Su opinión sobre cualquiera de las cosas que hemos estado comentando hasta ahora. Para ello recordarles que tienen dos herramientas, la herramienta de esa mano, que sería como una mano levantada, por la cual pueden formularnos cualquier pregunta por viva voz, en tal caso les abriríamos el micrófono, o bien ese interrogante que es para, bueno, pues para hacer preguntas directamente por chat y os las leo. Yo mientras sí os quiero comentar que tenemos en la agenda a la vista COVID-19, cómo convertir el miedo en un poderoso aliado, a las 4:30 este próximo jueves.
lo cual me parece que es un tema súper interesante al que no podemos faltar. Y mientras, bueno, recordar también que en Grupo PIA, en el apartado de noticias, vais a encontrar en nuestra web también el acceso a este nuevo seminario para el jueves, ¿vale? Bien, estaba leyendo, por eso se me ha trabado un poco la lengua, estaba leyendo que, bueno, tenemos un comentario que nos han dicho que le ha parecido muy interesante el cambio de modelo y enhorabuena a los investigadores y a las ponentes, que les ha gustado, le ha gustado mucho. O sea que, felicidades. Bueno, muchísimas gracias. Mencionaros, aquí nos dicen que hemos mencionado, Gianni Henao dice que se ha mencionado un nuevo libro, pero pregunta que ¿cuál es? Sí, el nuevo libro de momento está únicamente en inglés, se llama El nuevo líder extraordinario y es de Jack Singer y Joe Forman, lo podéis encontrar ahora mismo en internet. Estamos trabajando para poder traducirlo y tenerlo pronto con nosotros, pero de momento únicamente lo podréis encontrar en inglés. Repito, es El nuevo líder extraordinario de Jack Singer y Joe Forman. Muy bien. Tenemos, Rosa María Jiménez nos dice, ¿qué actuaciones se pueden realizar para que los jefes se impliquen? Hola, ¿me escucháis? Sí, Enrique, Sí, no sé si, no sé si Raquel quería comentar, aquí es que depende muchísimo de la empresa, del número de personas, del objetivo, pero desde luego que hay que invertir en que los directivos y al más alto nivel se impliquen desde el minuto uno, pues tanto sponsorizando el programa, haciendo comunicaciones, haciendo seguimiento de los planes de acción, teniendo conversaciones de desarrollo, formando parte activa en algún seminario, en alguna formación, actuando como mentor, dejando que los demás se desarrollen mientras le ven actuar en su día a día. Es decir, hay muchísimas opciones. Aquí habría que analizar cuál es el caso de tu empresa y, por supuesto, si quieres que lo comentemos más en detalle, estamos a tu disposición. Sí, efectivamente, bueno, con las ideas que comentaba Bea, normalmente cada uno de los proyectos y cada uno de los clientes pues es un caso diferente. Trabajamos muy de la mano de los departamentos de recursos humanos y muchas veces lo que se nos pide es precisamente, lo que se nos hace es esta pregunta y se nos pide ideas de, oye, ¿cómo conseguimos esto? ¿No? Y trabajamos muy de la mano de recursos humanos para que al final no se limite a simplemente el programa de líder extraordinario, sino la parte de seguimiento es tremendamente importante. Establecemos distintas fórmulas para hacer ese seguimiento y trabajar pues eso, de la mano con recursos humanos. Sí. Bien. Mira, tenemos aquí a Diego Pallares que nos pregunta, estoy leyendo la pregunta, dice, importante conocer el estilo principal de liderazgo de la organización y el liderazgo situacional. Sí, Espero haberlo es leído bien fundamental. porque me ha parecido un poco Sí, raro, ¿no? supongo que Diego se refiere a, bueno, pues que también depende de la cultura de la empresa y diferentes estilos de liderazgo o algún estilo más marcado que otro. No lo hemos mencionado, pero en muchos clientes este modelo lo customizamos en función de las competencias que tenga el cliente o del estilo directivo o de liderazgo que exista y por tanto va a ser algo fundamental. Es verdad que incluso es algo tan marcado que en muchas empresas se ve cómo hay determinadas competencias que en general tienen una puntuación muy elevada y hay otras competencias que no lo están tanto y eso al final es por parte de la cultura o la transmisión de los altos líderes a diferentes capas, ¿no? Entonces, bueno, simplemente aprovecho también para comentaros eso, que este modelo lo podemos customizar a las competencias que cada cliente y cada organización tenga. Bien, de hecho Diego nos dice un poquito más adelante, aunque nos hace otra pregunta, decía que exacto, ¿no? Para que fluya mejor. Y nos pregunta también cómo enfocáis el concepto de la autogestión en los equipos, sabiendo que son potentes. De la autogestión de los equipos, no sé exactamente a qué se refiere ahora mismo Diego, si nos puede explicar un poquito más. Yo se lo agradezco. Sí, No sé, si, Raquel, si tú has Sí, entendido sí, sí. exactamente a qué se refiere.
Sí, sí, nos puede aclarar un poco mejor. Vale, pues mientras nos aclaro, os leo la pregunta de Alfonso, o el comentario, la pregunta de Alfonso, que nos dice Alfonso Campos. ¿Varían las competencias más valoradas según el sector? Sí, efectivamente, de hecho tenemos datos de distintos sectores. Varía sobre todo la importancia, ¿no? Tenemos business case agrupados por distintos sectores y normalmente se pueden analizar dos variables. Uno, cuáles son las más fuertes, es decir, dependiendo de unos sectores u otros, hay unas competencias que son más fuertes que otras, ¿no? Pues por poneros un ejemplo, hay sectores claramente, como pueda ser el sector bancario, donde la competencia de orientación a resultados es una gran fortaleza, ¿no? Entonces, dependiendo del sector, unas competencias son más fuertes que otras, están puntuadas más altas. Y luego también hay una diferencia sobre las más importantes o cuáles son las más importantes consideradas para el sector, y se puede ver claramente, pues como en algunos sectores estar orientado al cambio o las competencias que tienen que ver con el cambio tienen una relevancia más importante y en otros sectores no están presentes, pero sí, sin duda el sector tiene una gran influencia. Bien. Nos pregunta también... mira, ya tenemos aquí la respuesta de Diego, Vale. si me permitís, y así Sí. continuamos el hilo, ¿verdad? Vale, sí. Diego decía, facilitar un liderazgo en el propio equipo valorando su diversidad, talento, motivación y capacidades. Os recuerdo la pregunta, si queréis, que era cómo se enfocaba el concepto de autogestión en los equipos. Y nos explicaba eso, ¿no? Facilitando el liderazgo propio en el equipo, valorando diversidad, talento, motivación y capacidades. Vale, yo creo que tiene que ver con lo que hemos comentado anteriormente por un lado, de trabajar con el ejemplo. Yo creo que cuando un líder trabaja en su propio desarrollo, de alguna manera está trabajando también en el desarrollo de sus equipos y es algo que se puede desplegar hacia abajo, ¿no? Y hablábamos, por ejemplo, que cada persona tenga su plan de desarrollo individual, era un elemento clave para trabajar el desarrollo de cada persona. Cada persona dentro del equipo es único. Antes estábamos hablando también del liderazgo situacional. Yo no creo que haya diferencia, o no creo que sean incompatibles la teoría del liderazgo situacional con este modelo, sino que partiendo de conocer a cada persona de mi equipo cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus motivaciones. Hay dos elementos que no hemos comentado sobre el modelo. Es un modelo que está muy basado en las fortalezas de las personas, pero además utiliza otros dos criterios para el desarrollo, que tiene que ver con cuáles son las motivaciones y las pasiones de las personas y cuáles son las necesidades de la organización. De tal manera que, relacionándolo con la autogestión de los equipos, si yo conozco bien a cada persona de mi equipo, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus motivaciones y qué es lo que le mueve para trabajar, cuáles son las necesidades actuales que tiene mi organización, que es lo que más va cambiando a lo largo del tiempo, a partir de ahí puedo trabajar con el desarrollo de las personas de mi equipo de una manera mucho más actual, mucho más individualizada y personalizada. Y esto tiene que ver mucho con lo que preguntaba antes sobre liderazgo situacional también, ¿no? de ofrecer de liderar a cada persona dependiendo de sus necesidades. Y además, Raquel, en el modelo CPO que has contado, que CPO al final es competencia, pasión y necesidades de la organización, en esa P de pasión, en este nuevo modelo del líder extraordinario con las 19 competencias, aparte de pasión, se incluye el propósito. Y yo creo que este propósito individual, cuando somos capaces de linkarlo al propósito grupal como equipo, es una herramienta poderosísima para que ese equipo sea autogestionado y que para que cada uno sepa exactamente cuál es su responsabilidad dentro del equipo, qué límites tiene, qué límites deja de tener, cómo puede colaborar, cómo puede responsabilizarse, cómo puede impactar. Y todo eso al final, bueno, pues es información muy, muy útil para el líder de dicho equipo y para que todo fluya. Entonces, bueno, pues simplemente quería añadir ese matiz de propósito, que creo que también es algo interesante para los equipos actuales y para los equipos autogestionados. Muy bien.
Mira, teníamos una pregunta de Gianni Henao que nos dice que en esta actualización hasta dónde se verá reflejada en la evaluación 360 y cómo debemos irla integrando en la gestión actual del programa. Gianni ha tenido que dejarnos, por lo que parece. Sí. Pero bueno, si os parece, entiendo un poquito que nos preguntaba pues precisamente eso, ¿no? De si en este cambio se verá reflejado, entiendo que esta persona la tenemos en algún programa, ¿no? Si se verá reflejado dentro del programa donde ya está situada. El nuevo modelo incorpora las nuevas competencias y, por lo tanto, a partir de ahora los 360 de la evaluación de Fingerforman 360 incorpora las 19 competencias con los ítems correspondientes. En aquellas empresas donde estamos trabajando, pues es algo que se verá, ¿no? Si son programas en los que se da continuidad, pues se ve de una manera individualizada. Bien. Tenemos aquí un comentario, tenemos a Lorena que dice que nos vive en Ciudad de la Plata, en Argentina. Dice que aquí la mayoría de empresas, excepto multinacionales, recursos humanos está dedicado a la liquidación de sueldos de los empleados y ese tipo de tareas. Por lo tanto, la pregunta es, ante esta situación, ¿cómo puede presentarse la propuesta de ampliar los objetivos del sector para hacer foco en liderazgo? Bien. Yo creo que una de las claves de este modelo es que relaciona el modelo con resultados empresariales, ¿no? Cuando nosotros aquí en España visitamos a algunos de nuestros clientes y se interesan por el modelo, muchas veces nos dicen, oye, ¿cómo lo mostramos internamente o cómo hacemos que realmente la alta dirección o las personas que toman decisiones apuesten por el desarrollo de las personas, porque hoy por hoy no se hace o no se consigue, ¿no? Entonces, nosotros siempre, nuestro eslogan tiene que ver con la ciencia y con aportar ciencia al arte de dirigir, y tiene que ver con vincular el liderazgo con resultados empresariales. Contamos con, os hemos dado una pincelada, ¿no? Contamos con muchísimos datos, hablábamos de más de 1 millón de evaluaciones donde se pone claramente y se ve claramente la correlación que existe entre efectividad de liderazgo y KPIs que tienen que ver con cifra de venta, con rentabilidad del negocio, con compromiso, con satisfacción de cliente, y para aquellas empresas en las que todavía cuesta esto de invertir en el desarrollo de las personas, pueden, y estamos seguros que son argumentos de peso para cambiar esa tendencia. Muy bien, pues ya con esta última que os voy a comentar ahora y ya finalizamos. Y nos pregunta Esther Gutiérrez qué herramienta podemos utilizar para obtener una alta participación del equipo y orientarles al cambio y que no lo vean difícil. Con el tema de los equipos, yo creo que hay distintos elementos. La primera, volvemos a la matriz esta que hablábamos de CPO. Yo creo que hay distintas claves de este modelo que hace que la gente se enganche realmente con su propio desarrollo. Lo primero, trabajan en fortalezas y desterramos la tendencia habitual, sobre todo aquellas personas que llevan mucho tiempo trabajando en las organizaciones, en las que siempre se han enfrentado a su plan de desarrollo de la siguiente manera. Tengo un feedback, una evaluación, 360, 180, la herramienta que sea. Detecto cuáles son las competencias en las que estoy más bajito, más bajita, más flojas, y a partir de ahí construyo mi plan de desarrollo y vuelvo año tras año a trabajar en mis debilidades. Entonces, el primer cambio que sorprende a la gente, que motiva y que les llena de energía para trabajar en su desarrollo es que es un modelo que está basado en fortalezas. Por otro lado, también les decimos que no dejen fuera sus pasiones y sus motivaciones a la hora de elegir dentro de las competencias en las que tienen que trabajar. Y luego, ya cuando pensamos en los planes de acción individual, buscamos, hay un elemento también del modelo que no hemos hablado en este webinar, pero sí hay en otros webinar que tenemos sobre el modelo. La investigación no solo te indica cuáles son las 16 competencias necesarias a trabajar, sino que estadísticamente también te da una serie de comportamientos compañeros que los grandes líderes ponen en marcha cuando quieren trabajar una competencia.
Por lo tanto, no solo nos vamos con el foco en qué competencia quiero trabajar, que además es una fortaleza en mí, que además me gusta trabajar, sino con acciones muy concretas y comportamientos muy concretos para poner en marcha. Eso luego se traduce en unos planes de desarrollo que están muy aterrizados, con tareas muy concretas, que están muy metidas en su actividad diaria. Si veis, uno de los últimos elementos que aparecían en la presentación de hoy, hablábamos de participar en acciones de desarrollo, pero también en actividades on the job que yo puedo poner en marcha en mi día a día, ¿no? Entonces, estamos seguros que estos tres elementos, las fortalezas, las pasiones y contar con tareas que están en mi día a día, es lo que ayuda a que las personas se comprometan realmente con su desarrollo y con el cambio real. Muy bien, pues fantástico. Muchísimas gracias, Raquel, y muchísimas gracias, Beatriz. Yo creo que si ha quedado alguna cosa pendiente, alguna consulta que tenga cualquiera de las personas que nos acompaña esta tarde, bueno, llevan rato que están viendo vuestros correos para que os lo puedan preguntar directamente, o si no, incluso nos lo puedan mandar a Grupo PIA directamente. Nada, aquí una felicitación tenemos que dice que excelente y que muchísimas gracias, es decir, es fantástico, así que os agradezco muchísimo que hayáis compartido esta tarde todas estas informaciones y apasionante tema del liderazgo con nosotros. Y nada, no me queda más que despediros y deciros que gracias y que nos vamos a ver, bueno, pues en una próxima ocasión, seguro. Muy bien, pues muchas gracias a ti, Enrique, a ti, Beatriz, por compartir este rato conmigo, a todos las personas que os habéis conectado y bueno, que es un tema que nos encanta, que nos apasiona y ahí tenéis nuestros correos si queréis hacer alguna consulta adicional. Lo mismo digo, mil gracias a todos, un placer acompañaros en un webinar más y por supuesto a vuestra disposición para comentar cualquier aspecto. Que tengáis muy buena tarde. Muy buenas tardes, gracias a las dos, adiós, buenas tardes.